el hecho de sus padecimientos, es decir, su situación de ser traicionado, de ser vendido, su situación de que el pueblo, los suyos no lo recibieron. No todos los suyos, porque hubieron algunos que sí lo recibieron. Pero dice, cuando dice los suyos, es que su pueblo, en términos generales, lo rechazó. Qué dolor más tremendo. Qué tristeza más grande. Escuchando a alguien por ahí, decía que Jesús murió de un corazón quebrantado. Y leyendo un comentario que hace cierta persona y de manera muy científica, él determinó que Jesús murió de un paro cardíaco cuando su sangre dejó de circular. Entonces, es una cosa a la que quiero llamar la atención, es que debido a la obra de Jesucristo, hoy nosotros tenemos la esperanza de sus promesas. Nosotros tenemos la bendición y debemos tener la fe suficiente para entender, hermanos, profundamente el significado del perdón de nuestros pecados y la limpieza de nuestra maldad ha sido realizada por nuestro Señor Jesucristo, entregándose a tal situación de sufrir una muerte tan cruenta. Pero el precio de nuestra salvación, el precio de nuestra redención se consumó ahí en la cruz. Hermanos, aquí tenemos en Jesucristo un ejemplo digno de imitar, digno de seguir, digno de anhelar, experimentar, como el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 lo dice. Vamos a buscar ahí, ¿verdad? Quiero leerlo textualmente para que entendamos, hermanos, que este anhelo que había en Pablo y que hubo posteriormente después de la resurrección de Cristo y que recibieron el poder del Espíritu Santo, los discípulos, ahora apóstoles, estaban anhelantes de sufrir por causa de su maestro, lo que fuera, aún la muerte misma. Miren, ellos perdieron el temor a la muerte viendo a Jesucristo resucitado. Amén. Hermanos, ya para ellos morir físicamente ya no tenía mayor relevancia en el sentido de tener miedo, de tener angustia, porque iban a perder su vida, sacrificados, quemados, qué sé yo, de tantas formas y maneras que cada uno de los discípulos experimentó en sus vidas. Hermanos, 3:7 de Filipenses dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esto es muy determinante. Nuestra vida debe ser gastada, debe ser, hermanos, entregada en esa forma, por amor de Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esto del conocimiento de Cristo Jesús, hermanos, indica el hecho de que debemos tener, hermanos, la totalidad y la exactitud de lo que significa el Hijo de Dios, de lo que significa Cristo Jesús manifestado en nuestras vidas por experiencia. Aquí el conocimiento de Cristo Jesús es nuestra experiencia de la vida de Cristo en nosotros. Hermanos, dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Eso no es malo tenerlo, pero no nos va a dar a nosotros la salvación que solo en Cristo podemos encontrar, sino la que es por la fe de Cristo. Escuchen esto, hermanos. Bueno es que entendamos que si nosotros decimos que tenemos fe, debe ser la fe de Cristo y no cualquier otra clase de fe. La fe de Cristo, es decir, la fe ejemplar de Cristo, una fe obediente, una fe que manifiesta verdadera y plenamente confianza, en este caso Cristo en su Padre y nosotros en ellos dos, hermanos, en el Padre y en el Hijo. Dice, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La única fe que nos es contada justicia es la fe de Cristo en nosotros. No es la fe de Mauricio Beteta, no es la fe de cualquier hombre,
es la fe de Cristo manifestada en el Padre. Es decir, que si Cristo confió en el Padre, de esa misma manera, en esa misma forma, en esa proporción, hermanos, la fe de Cristo manifestada, hermanos, experimentada en nosotros, es la que realmente trae la salvación de nuestras almas. La fe de Cristo, amén, a fin de conocerle, fíjense, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aquí quiero yo que pensemos, hermanos, con claridad. Ay, hermanos, que tuviéramos ese anhelo como Pablo y como los demás apóstoles y como muchos grandes e incontables cristianos en el mundo durante toda la historia, hermanos, tenían ese anhelo, y cada vez que tenían la oportunidad y enfrentaban alguna dificultad, algún oprobio por causa de la verdad, por causa del nombre de Jesús, ellos lo padecían con gozo y en la fe de Cristo, poniéndola en el Padre. Es muy importante esto, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, entre los muertos. La única forma de que haya resurrección es que haya muerte, pero la muerte que realmente nos va a llegar a eso, hermano, es la muerte semejante a la muerte de Cristo. Amén. El apóstol dice que su muerte es nuestra muerte, que su bautismo es nuestro bautismo, que su circuncisión es nuestra circuncisión. No es la circuncisión de alguien en particular, no es la muerte de alguien en particular, no es la fe de alguien en particular, tiene que ser la fe ejemplar, la muerte ejemplar de Cristo manifestada en nosotros. No me refiero a esto de la muerte física, porque, hermanos, sería algo terrible y tremendo que cada uno de nosotros esté buscando ser crucificado de la manera que Cristo fue crucificado. Me refiero al hecho de que por la fe debemos experimentar cada día, como el apóstol Pablo dice, que somos contados cada día como ovejas de matadero. Cada día la muerte viene y nos visita, pero la muerte no es solamente la puerta de entrada que tenemos a la promesa de la vida eterna. Por lo tanto, no debemos tener ningún temor de ella. Para eso Cristo Jesús vino, para librarnos del temor de la muerte física. La verdad es que si conquistamos la muerte física, ya tenemos conquistada, hermanos, la muerte segunda y, por supuesto, la manifestación y cumplimiento de la promesa de la vida eterna. Sí, yo quiero, más que todo, animarles, hermanos, a tener este anhelo y que cada día que tengamos la oportunidad de morir a lo que somos, morir a lo carnal que somos, hermanos, lo aprovechemos de mejor manera para manifestar la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Vivamos en el poder de la resurrección de Cristo hoy, para que podamos tener la bendición de experimentar la resurrección, el evento de la resurrección, el día que el Señor venga por su iglesia. Hermanos, lo que tenemos aquí es que estamos presenciando el final del camino de la cruz. El final del camino de la cruz. Jesús escogió el camino de la cruz. A Jesús le ofrecieron otros caminos, pero Jesús escogió el camino de la cruz. Que nosotros también, hermanos, demos fe, demos testimonio de que igualmente hemos escogido el camino de la cruz, porque ¿a dónde nos lleva? Miren, el gran ejemplo de Cristo es determinante para nosotros. El gran ejemplo de Cristo en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de la soledad, en medio del abandono, en medio de la traición, en medio de la injusticia. Cristo se mantuvo de tal manera que no flaqueó ante las cosas que le sucedían, porque era la voluntad del Padre para su vida, como es también la voluntad del Padre para nosotros. El apóstol Pedro nos dice eso. Job nos dice lo mismo, que el hombre nace para la aflicción, que el hombre nacido de mujer es harto, corto de días y harto de sinsabores. Entendamos eso para que cuando el sufrimiento nos venga de alguna manera, la aprovechemos para morir a lo que somos, y eso nos va a proyectar a lo que Jesucristo es. Entonces, el gran ejemplo de Cristo en la aflicción,
Y quiero que veamos en Hebreos 12, ahí cerquita está de Filipenses, unas cuantas páginas adelante, hallamos Hebreos 12, y veamos el camino de la cruz, siendo marcado en el ejemplo de Cristo Jesús. Dice en el verso 1 de Hebreos 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué quiere decir eso? Que otros padecieron como Cristo, y nosotros también, hermanos, debemos padecer como Él, como Cristo, Señor, para que también seamos parte de la grande nube de testigos para otros. Dice que la forma de ser parte de la grande nube de testigos es que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo que puede, hermanos, ayudarnos a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia no es otra cosa más que la cruz de Cristo, experimentada en nuestras vidas y experimentada por la fe de Cristo. Hermanos amados, miren, aquí dice en el verso 2, bueno, el verso 1 termina diciendo que tenemos una carrera que debemos correr con paciencia, una carrera que tenemos por delante. Estamos corriendo con todos los creyentes en este mundo hacia una meta. La meta aquí es la cruz. La meta aquí involucra alcanzar la plenitud de la vida de Cristo en nosotros a través de todo lo que en este mundo y en esta vida pueda acontecernos, bueno y malo. Porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Si ustedes y yo somos llamados conforme al propósito de Dios, vamos a estar dispuestos, hermanos, a que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para qué venimos a este mundo. Y es para que seamos ejemplo a otros y seamos personas que vivimos la vida de Cristo para la gloria del Padre. Ahora entendamos esto. Dice, puestos los ojos en Jesús. Miren, hermanos, si caminamos poniendo los ojos en Jesús, no vamos a perdernos. No vamos a fracasar. No vamos a debilitarnos. No vamos, hermanos, a estar escandalizados por lo que otros hacen o por lo que otros nos hagan o digan. Hermanos, si estamos poniendo los ojos en Jesús, no vamos a tropezarnos en nada ni en nadie en esta vida. Vamos a caminar seguros. Vamos a poder ver, hermano, la luz que necesitamos en este mundo para que no nos tropecemos en cualquier cosa ni en cualquier gente. Puesto los ojos en Jesús, no hay otro en quien poner los ojos. Y dice aquí, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Si nosotros, como dije hace un momento, tenemos la fe de Cristo, es la única fe auténtica. Es la única fe verdadera. Es la única fe válida. Sí, Señor. Delante de Dios para Amén. Alcanzar el cumplimiento de la promesa de la salvación en Cristo. Amén. Es la fe puesta en Cristo Jesús, en su sacrificio, en el derramamiento de su sangre, en sus sufrimientos, en su dolor, en su tristeza, hermano, que sufrió por causa nuestra. Dice el cual, y aquí viene, esto es muy importante, estoy hablando del ejemplo de Cristo. Hermano, puede impresionarnos tanto los latigazos, los golpes, las escupidas, las burlas. Puede impresionarnos tanto, hermano, el dolor, las expresiones de dolor en el rostro de Jesucristo. Hermano, puede impresionarnos tanto ver su cuerpo desgarrado, su cuerpo sangrante. Hermano, puede, que dijera, impresionarnos tanto su dolor. Eso es buenísimo, que tengamos una idea clara de lo que Jesucristo padeció por nosotros, pero que esta impresión nos sirva como ejemplo. Allí en la cruz Jesucristo no murmuró. Allí en la cruz Jesucristo no reclamó.
Ahí en la cruz Jesucristo no culpó a nadie. Amén. A nadie. Lejos de eso, oró por los transgresores y dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Qué ejemplo, Amén. hermanos. Y en medio de una tribulación tan terrible como nadie, aprendamos a interceder por los que nos ofenden. En medio de la situación difícil que alguien pueda estar causándonos en alguna manera. ¿Qué ejemplo? Dice aquí que en la cruz, en otras palabras, Jesucristo tenía un gozo. No un gozo físico, sino un gozo espiritual. Un gozo que traspasaba, hermano, y conquistaba cualquier sufrimiento. El Señor ahí en la cruz podía vernos a nosotros hoy. Podía extenderse en el tiempo, en la eternidad y ver, hermanos, el resultado, el fruto de su aflicción, el fruto de su angustia, el fruto de su muerte, hermanos amados. El verdadero gozo se puede experimentar solo abrazando la cruz. Amén. El gozo que el mundo da, ese gozo no sirve para nada más que para arruinar la vida. El gozo que viene de Dios a través del cumplimiento de su voluntad, enfrentando la realidad de nuestra vida como nos llegue, como nos sea dado. Es lo que nos toca. El gozo puesto delante de Él, hermanos, es que sin gozo de los cielos, sin gozo que ha sido dado por el Padre, no es posible soportar los sufrimientos, los padecimientos, las burlas, las ofensas, las injusticias. Hermanos, ¿por qué? Y voy a decirlo más tardecito, porque lo que nos acontece a nosotros, lo que le aconteció a Jesucristo fue tan cruento, hermanos, pero tenía un tiempo, tenía una duración, no iba a ser para siempre, iba a pasar, iba a terminar, iba a concluir, no iba a estar toda la vida y todo el tiempo allí, en ese dolor, en ese sufrimiento. La muerte misma lo libertó de eso. La muerte misma lo sacó de eso. Como a nosotros, hermanos, la forma de que seamos liberados es que muramos a nuestro ego, que muramos a nuestro orgullo, que muramos a nuestra soberbia. Saben que muchas de estas cosas están, hermanos, orientadas a que busquemos nuestra propia vida y no disfrutemos de la vida que está revelada en Cristo Jesús. Todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Pero el que pierda la vida por causa del Señor, por causa de la justicia, por causa del Evangelio, por causa de la verdad, por causa de la palabra, por causa de la voluntad de Dios hecha en nuestras vidas, seguramente va a conquistar la verdadera vida y va a hacerlo en medio de un gozo, que es un gozo, como Jesucristo dijo, hermano, que es un gozo que solo Él puede darnos y nos lo da en su ejemplo. Hermanos, qué bendición este libro de Hebreos en esta parte, el cual por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo, hermanos? Sufrió la cruz. La cruz para nosotros puede venir, hermano, y tener significado en muchas cosas, pero la cruz verdadera es sufrir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entender que lo que venga a nuestras vidas, bueno y malo, está enmarcado en la voluntad de Dios. Y Dios no va a hacer nada en nosotros ni en contra nuestra que no vaya a redundar en un bien, en un beneficio. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Hermanos, ¿qué va a venir después de la cruz? ¿Qué va a venir o qué viene después de una dificultad terrible que estemos pasando en nuestras vidas? Después viene la paz, después viene el regocijo, después viene, hermano, el cumplimiento de la promesa de Dios, porque perdonamos y somos sanados. Y no vivimos, hermano, odiando ni con rencores ni con resentimientos en contra de nadie. Eso significa tener el gozo de la cruz. Amén. Amén. Dice allí que menospreció lo oprobio, el desprecio, la indiferencia, la burla.
que menospreció el escarnecimiento. Él se expuso de tal manera a que el malo hiciera lo que quisiera con él. Él no evitó absolutamente nada, ningún tipo de dolor, ningún tipo de sufrimiento, ningún tipo de maldad, hermano. Toda la maldad de este mundo y del infierno fue descargada sobre Jesús. Y él lo soportó con gozo y menospreció lo propio. ¿Qué le podían hacer a Jesús realmente? Como dice en el Salmo 50, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová es mi ayudador. Jehová es el que me ayuda en mi debilidad, en mi dolor, en mi imperfección, en mi desgracia, si quiere decirlo así. Pero yo sé, hermanos, que lo que nos toca que enfrentar a nosotros lo vamos a enfrentar, y la única manera de vencerlo es manteniendo el gozo de los cielos ante la adversidad, ante el desprecio. Dice aquí, menospreciando el oprobio. ¿Y dónde terminó sentado Jesús? Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde quiere terminar usted, hermano? Después de esta vida. Esta vida es una gran oportunidad que se nos está dando, hermanos, para que nosotros seamos perfeccionados y vayamos a participar del reino de Dios, siendo realmente las personas, los individuos, los hijos de Dios que reinarán allí, habiendo conquistado la carne, habiendo conquistado al mundo, habiendo conquistado la muerte a través de la muerte como Jesucristo lo hizo, habiendo conquistado el oprobio, habiendo conquistado la maldad que se nos ha aplicado a nosotros y la propia maldad nuestra. Fíjense en el verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, vuestra disposición, vuestra voluntad, vuestra decisión de seguir a Cristo en el camino, mire, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué exhortación la que se nos está haciendo. Que vuestro ánimo no se canse. Cuando estemos a punto de cansarnos y nuestro ánimo parece que se va por los suelos, miremos a Jesucristo en la cruz y escuchemos sus palabras allí. Y no se nos olvide que Cristo ciertamente en lo físico estaba experimentando, y aún en lo espiritual estaba experimentándolo tan profundo, pero él se mantuvo confiando en su Padre. ¿En quién confiamos nosotros? Confiemos como Jesucristo en Dios el Padre y no seremos defraudados. No importa qué tengamos que enfrentar, no importa qué tengamos que padecer, no importa qué tengamos que sufrir, no importa qué carga tenemos que llevar, hermanos, pero el final es glorioso. Escojamos lo que Dios escoge para nosotros. Jesucristo escogió lo que el Padre había escogido para él, dar la vida por otros. Que nosotros sigamos su ejemplo. En Colosenses 3, capítulo 3, verso 1 al 4. Busquemos ahí, hermanos. Aquí se nos exhorta también, hablando de poner la mira, hablando de poner los ojos. Para mí esto también implica poner nuestra confianza, poner nuestra esperanza, poner y dirigir nuestra fe, la fe de Cristo en nosotros, hermanos amados, hacia un punto determinado en el camino que estamos, en la carrera que estamos llevando, hermanos, hacia dónde estamos corriendo, cuál es nuestro fin también, cuál fue el fin de Cristo, que sea también el fin nuestro, cuál fue la meta de Cristo, que sea también nuestra meta. Amén. Dice en el verso 1, sí pues, Colosenses 3, 1, sí pues, habéis resucitado. No dice, miren, ustedes van a resucitar, no dice que ya hemos resucitado. Sí pues, habéis resucitado con Cristo, es decir, la resurrección de Cristo es nuestra resurrección.
debemos apropiarnos por fe. Y si aún todavía, hermano, literal, físicamente no ha llegado, pero ya la tenemos. Ya es nuestra por fe. Si Cristo, hermanos, resucitó de entre los muertos, hermanos, nuestra fe no es vana. Nuestra predicación tampoco. Y es la evidencia de que nuestros pecados han sido perdonados por su muerte, por su sacrificio, por su sangre derramada. Dice allí, hermanos, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esto es equivalente a poner la mira, a poner los ojos en Cristo. ¿Dónde está Él actualmente? Arriba. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allá Hebreo está diciendo que se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese fue el final. Pero el camino fue terrible ciertamente, pero lo caminó con gozo, como nosotros debemos caminar. Dice allí que se sentó a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, hermanos, nosotros podemos ver en este versículo que puede hablar acerca de que un día veremos a Cristo en nuestra vida. Amén. Amén. Pero también, hermanos, en la actualidad y en la experiencia de cada uno de nosotros, en medio de cualquier circunstancia de la vida, que se manifieste la vida de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, se revele, se apocalipse, es decir, que sea una experiencia en nosotros. Cuando la vida de Cristo sea revelada en nosotros. ¿Qué dice acá? Dice, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Ya desde este momento, hermanos, desde este momento, Cristo Jesús vivió como un ser humano aquí y vivía constantemente dándole la gloria a Dios. Pero Él mismo tenía la gloria de Dios en su vida. Amén. Que eso también nosotros lo alcancemos. Y que vivamos para Dios. Y que si sufrimos, suframos para Dios. Y que si nos gozamos, nos gocemos para Dios. No importa qué, pero que sea para Dios que lo hacemos. Amén. Puesto los ojos en Jesús, su ejemplo está ahí, hermanos. Miren, me llamó mucho la atención lo que en el Salmo 23, verso 4, dice. Es un salmo muy conocido. Quizás la mayoría lo sabemos de memoria. Pero en el verso 4 dice, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, sigue diciendo, me infundirán ánimo, aliento. Esa palabra ánimo, aliento, también se traduce como espíritu. Y no cualquier espíritu, sino espíritu de Dios para que tengamos vida. Él sopló en nosotros y nos da vida. Él sigue soplando en nosotros en cada circunstancia y sigue dándonos vida. Sí. Tu vara y tu cayado, su gracia y su ley nos infunden aliento. Su mandamiento nos infunde aliento. Jesucristo no echó por tierra ninguna de las palabras de su Padre. Se sostuvo en la palabra de su Padre. Sostengámonos también en la palabra de ellos, en la palabra del Padre, en la palabra del Hijo, que es la misma palabra del Padre, en la palabra del Espíritu Santo, que es la palabra de ellos dos. Sostengámonos en esas promesas. Estoy repitiendo en el verso 4 del capítulo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Así vivimos, en un valle de sombra y de muerte. La muerte hace sombra sobre nosotros. La muerte nos acecha por todos lados. Y qué pánico, qué miedo, qué terror sentimos. Pero entendamos que para nosotros es mejor que vivamos en esa condición sabiendo, hermanos, que la muerte es una puerta de entrada al cumplimiento de la promesa de la vida eterna. Y es mejor que enfrentemos la muerte de la mejor manera, Señor, teniendo la voluntad dispuesta
y recibir lo que sea que venga, incluyendo la muerte física, como viniendo del Padre. Amén. Y no de otra manera. En el Salmo 48 y verso 14, estoy leyendo esto y considerándolo porque era lo que sostenía a Jesucristo también. Recuérdense que él dijo que conforme a las Escrituras, para que se cumplieran las Escrituras. Hermanos, el Isaías 53 nos da un panorama tan precioso. También el Salmo 22, el Salmo 55 y otros salmos nos dan, hermanos, un panorama del sufrimiento de Cristo y también de su actitud, de su fe, de su gozo, de su esperanza, de su confianza, que debe ser la que nosotros también manifestemos. Él dice allí en el Salmo 48, verso 14, el salmista con esperanza dice que el Señor va a guiarnos aún más allá de la muerte. Por eso estamos diciendo, ¿qué hay después de la muerte física? ¿Qué viene? El cumplimiento de la promesa de la vida eterna. Hermano, nosotros todavía no hemos llegado al cumplimiento de eso, aunque lo vivimos ya en promesa y en fe. Amén. En el Salmo 68, verso 20 dice, de Jehová el Señor es el librar de la muerte. En Job 13:15, miren, a mí me impactó un día de estos cuando resonó en mi mente y escuché por allí lo que Job dijo en medio de su dolor, en medio de su aflicción también. Dice, aunque él me matare, Amén. puede matarnos cualquier otro. Y si Dios tuviera que matarnos, como Job dijo, aunque él me mate, ¿qué dijo él? En él esperaré. Sí, Señor. Ciertamente, hermanos, ¿quién sacrificó a Cristo en la cruz? El libro de los Hechos, el apóstol Pedro nos declara que quien ejecutó a Cristo en la cruz fue Dios mismo, aunque él usó unos instrumentos terribles, como les decía ayer. Sí, Señor. Pero ¿quién trajo la muerte sobre Jesús por nuestros pecados? Fue Dios el Padre. Sí. Amén. Y él sufrió con gozo esa voluntad del Padre. Él oró diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, que sea hecha tu voluntad. Si tú vas a darme la muerte para salvar al mundo pecador, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Entonces, miren, la mayoría de experiencias en esta vida son pasajeras o transitorias. Muchas de ellas son necesarias para aprender a depender del Señor, aunque tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y si nosotros estamos en las manos de Dios conforme a su voluntad, valdrá la pena cualquier prueba, sabiendo que la prueba produce paciencia y la paciencia esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Jesús sabía, hermanos, que la cruz y la muerte no significaba que su Padre no lo amaba. Lejos de eso, fue a través de saber que el Padre lo amaba, que él estuvo dispuesto a sufrir cualquier cosa para aprender la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, dice Hebreos, hermanos, vino a ser autor de la salvación de muchos. Pero dice también la salvación de aquellos que le obedecen o de aquellos que confían en él. Hermanos, no hay nada, escuchen, que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, según Romanos 8, 28 a 39. Quiero que lo leamos. Romanos capítulo 8. Son pasajes que ustedes conocen, pero que vale la pena que los examinemos todas las veces que no sea oportuno, no sea necesario. Dice en el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, y también podría poner allí, y sabemos que los que saben que Dios los ama, no solo es el hecho de que nosotros amamos a Dios, sino el hecho de que sabemos que Él nos ama. Todas las
cosas nos ayudarán a bien. Buenas y malas. No importa qué. Dice, esto es a los que conforme a su propósito, conforme a su plan, conforme a su patrón, conforme a su voluntad, conforme al deseo de su corazón. Hermanos, escuchen lo que voy a decirles. ¿Sí? Matarnos significaría de parte de Dios, y Dios va a intervenir y va a matarnos, pero eso va a significar nuestra salvación. ¿Qué importa? ¿Me doy a entender? Quiero ver la mano levantada si entienden lo que dije. Si Dios decidiera matarnos para salvarnos, qué precioso sería. Entendamos esto, que de la manera que nos ven, a través de quien nos venga, entendamos que es Dios el que está detrás de todo eso, porque Él mata y Él da vida. Amén. Amén. Como sea. Experimentemos eso, hermanos amados. Porque a los que antes conoció, en Cristo fuimos conocidos según Efesios 1, también nos predestinó, ¿qué quiere decir? Que en la persona de Cristo y poniendo la fe en Él, nosotros ya estamos predestinados en Cristo. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hermanos, esto es muy importante. No solamente el hecho de ser semejantes a Cristo, como Pablo dice, llegando a ser semejante a Cristo en sus padecimientos, en sus sufrimientos, en su vida, en su muerte y también en su resurrección. Que eso sea una realidad en nosotros, porque Pablo dice, hermano, que sigamos su ejemplo, así como él siguió el ejemplo de Cristo. Amén. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Imagínense este juego de palabras. Predestinados en Cristo, llamados en Cristo, justificados en Cristo y también glorificados en Cristo. Señor. La única manera de lograr esto es estar en Cristo, es vivir en Cristo, es movernos en Cristo. No hay otra manera. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A mí me llama mucho la atención esto, porque a menudo oigo a mucha gente recitar este versículo y lo ponen en una posición tal de que al expresarlo quizás piensan que van a ser librados de algunas situaciones y dicen, Dios está conmigo y está por mí y Él me va a librar de tal o cual cosa. Es cierto que Dios puede librarnos y nos libra de muchas cosas, es cierto, pero la realidad aquí es que Dios está por nosotros, siendo sus hijos y siendo creyentes en Él y poniendo la fe en Cristo, hermanos. Escuchen, ya desde ese momento Dios está por nosotros. Fíjense lo que sigue diciendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es lo que decía allá en el verso 30. Dice, a estos también justificó. Esta palabra de justificar, hermano, es hacer recto, enderezado, corregido. Es lo que significa. También significa perdonado. Ser justificado significa, hermano, ser puesto en el orden correcto, justificado. ¿Quiénes acusarán a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Hermano, Cristo es el que murió. ¿Quién podrá condenarnos si estamos confiando en Cristo? Si estamos viviendo como Cristo, ¿quién podrá condenarnos? Nadie, absolutamente. El que además está a la diestra de Dios. ¿Dónde les dije que había terminado Cristo? A la diestra del trono de Dios. Y otra vez, ¿dónde queremos nosotros pasar nuestra eternidad? ¿Dónde queremos nosotros terminar nuestra caminata?
dice que Cristo intercede por nosotros, como les dije el otro día. Tenemos a nuestro favor al Espíritu Santo intercediendo, al Hijo intercediendo, hermanos rogando, intercediendo por nosotros. Qué precioso que tengamos esa provisión, hermanos, para mover la mano de Dios a favor nuestro. Qué precioso. Pero luego me llama mucho la atención a partir del verso 35 esta expresión: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación como la que está viniendo y como la que va a venir? ¿Nos va a separar tribulación o angustia? ¿Saben una cosa, hermanos? Esta palabra separar, también yo he visto que se aplica, por ejemplo, cuando alguien contrae matrimonio. Dice, hasta que la muerte los separe. Pero ¿saben una cosa? De Cristo Jesús ni eso puede separar. Estamos casados y comprometidos por la eternidad con Cristo y no hay nada que pueda romper ese pacto, ese compromiso, ni siquiera la muerte. ¿Saben por qué? Porque Cristo ya no muere. Porque Cristo está vivo. Nuestro esposo, nuestro marido está vivo. La muerte no tiene ningún asunto que hacer en eso. Ni siquiera la muerte puede separarnos de él, la muerte física. Dice, ¿quién nos separará? Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo, todos los días. Pablo decía, cada día muero. Cada día muero. Muero a lo que soy. Muero a mi soberbia, muero a mi orgullo, muero a mi egoísmo, muero a todo lo carnal. Esa es nuestra tarea, nuestro trabajo es hacer morir en nosotros lo terrenal. Y la única forma de hacerlo es abrazar la cruz de Cristo. Dice, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Y cómo me gustaría que ustedes lo leyeran en voz alta para ustedes mismos. Por lo cual, Mauricio Beteta está seguro. ¿De qué debo estar seguro? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto era lo que había en Jesucristo. Él estaba seguro que no podía ser separado del amor de su Padre. Él lo sabía. Y con todo estuvo dispuesto a ser abandonado por el Padre, sabiendo que a pesar de eso, tarde o temprano, el Padre lo iba a levantar. Él mismo dijo, después de 3 días, me levantaré. Él sabía eso. Por eso habló de la señal de Jonás. 3 días. Hermanos, escuchaba a alguien decir esto. Que pasó el primer día. Pasó el segundo día. Y el Padre soportando. Y el Hijo también soportando. Esperando ese momento. Pasó el primer día y más gozo había en Cristo en medio de su dolor, en medio de su soledad y abandono. Más gozo y más esperanza. Más confianza. Él sabía que su Padre no lo iba a abandonar para siempre. Y esperó y esperó. Primer día, segundo día, al tercer día. Dicen que, imaginando esto, que el Padre dijo, basta ya. Ya es suficiente. Ya es bastante. Y llama al Hijo y lo levanta de entre los muertos. Hermanos amados, como dije hace un rato, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Nada. Dios nos ama. Y su amor es eterno. Y su amor no cambia. Él estará con nosotros
y por nosotros en todo momento y en toda circunstancia. Hermanos, con cuánta razón todos los discípulos, incluyendo a Pablo, estuvieron dispuestos a morir, hermanos, a menospreciar sus vidas hasta la muerte, sabiendo que Dios es capaz no solamente de devolverlos a ellos, sino también a una mejor vida. Por eso Pablo e Isaías escribieron diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Era imposible, según Hechos 2, 22 al 24, que Cristo fuera retenido por la muerte. Por eso Cristo dice que el que cree en él no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque él es la resurrección y la vida. Aleluya. Gloria Amados, a Dios. mi propósito es que no desmayemos, que no nos escandalicemos por lo que está pasando. Estamos en la mano de Dios y el que esté en su mano nadie lo arrebata. Nadie. Así es que, hermanos, no desmayemos. No desmayemos. Cualquier cosa que esté pasando en nuestras vidas, gocémonos, alegrémonos, porque el Señor está llamándonos y está próximo nuestro encuentro con el Señor en los cielos. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga en esta hora.